Para entender el panorama de hoy. Para conocer todos mis derechos. Para hablar de nuestros rollos. La CDH y Radio Universidad presentan Con Sentido Humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Este es el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con Sentido Humano. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y les agradecemos el favor de su atención. Hoy nos acompañan dos personas que están dedicadas a la investigación académica, que tienen un currículum vasto y también tienen, por supuesto, mucho interés, como nosotras aquí en la Comisión, de abordar temas de derechos humanos, pero en esta ocasión será desde la perspectiva de los derechos culturales. Me da mucho gusto saludar a la doctora Carla Nieto, bienvenida. Gracias. Y al doctor Federico Mancera, bienvenido también. Gracias, Dinora, por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias. Ambos son catedrático del Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua. Como ustedes escucharán y podrán darse cuenta, pues son personas especialistas con una sólida formación académica, ambos con doctorados, porque me comentaban fuera del aire que la doctora Carla tiene otro doctorado en Derecho también. Uno en Derecho y uno en Educación que estoy terminando. Entonces están perfectamente familiarizados con las temáticas. Sí. Pero para poder abordar esta temática y aprovechar sobre todo los minutos, porque son cortitos, los derechos culturales pues son un componente esencial de los derechos humanos y no se pueden desligar tampoco de el patrimonio, de hablar de patrimonio, claro. Patrimonio intangible, tangible, lo que le da también la base a una comunidad, a una población, a una cultura, a un pueblo, pues. Claro. Pero hay muchísimo que desarrollar en torno a esto. A veces pensamos solamente en cultura como espectáculos, por ejemplo, o tradiciones, ¿no? Pero pues cultura es todo, ¿no? Y cuando hablamos de derechos culturales en un término más amplio desde esta perspectiva derecho humanista, pues también hablamos de identidades, ¿no? También hablamos de incluso hasta de idiomas como parte de este derecho, ¿no? Y el acto de reconocer que los derechos culturales es una construcción, no es algo que vino con la primera generación, se vino con la tercera generación de derechos culturales y eso modificó en mucho la manera de entender que la dignidad humana también está vinculada a la cultura. Y eso es significativo porque imagínate tú si dijéramos, es que hay culturas superiores e inferiores. Oh. Y entonces tienes implicaciones muy serias de racismo, de no reconocimiento de otras culturas, de decir que entonces tú practicas una cultura, o sea, mazahua, y haces muñequitas pues muy bonitas y te vistes como la India María, ¿verdad? Y entonces estás tocando un montón de variables de carácter étnico, cultural y de dignidad humana. Y no decir, por ejemplo, la artesanía, pues no es arte. Claro que es arte. Al grado que es arte que les encanta a algunas empresas robarse diseños culturales ancestrales y ponerlos y estamparlos en la piel o bien ponértelos en la ropa. Ahí hay un robo también de autoría cultural. Sí es. Entonces, cuando entran los derechos culturales, entran en juego una serie de variables sumamente complejas, muy, muy complejas. Y pienso yo que quizás los derechos culturales se han transformado. Hoy tenemos en la nación una ley general de diversidad y manifestación cultural, creo que así se llama. Pero también tenemos leyes que nos ayudan a proteger los bienes patrimoniales que hemos heredado de manera ancestral, por lo menos de hace 14,000 años, ¿no? Entonces tenemos producción cultural en América desde hace 14,000 años, ¿no? Hasta que empezaron a migrar y quizás en Tierra de Fuego llegaron antes los polinesios y se establecieron en Pascua mucho antes que todos, pero es un asunto que todavía no se entiende. Pero el tema, sí, del derecho cultural es básico, porque además los humanos tendemos a migrar. Exacto. Y nos llevamos nuestra cultura y nuestro lenguaje, nuestra forma de comer. Y cuando llegamos a otro territorio con otro ecosistema, las variables alimentarias cambian. Y el derecho cultural lo perdiste, no vale la pena hacer comercialización para seguir metiendo, consumiendo como lo vivía allá atrás.
Claro, tu identidad la llevas contigo, no te despojas de ella, ¿no? Ese es un gran tema. Los Ese es un derechos gran culturales tema. lo tocan de manera pues muy general. En la Constitución está marcado eso, ¿no? Sí. Así es. En el artículo segundo, el septiembre del año pasado, 2024, se hace una reforma y es en donde se desarrolla un poco más todo no un poco, bastante más todo lo de los pueblos originarios, tratándose de muchos aspectos. Como decías, es un tema muy amplio. Educación, normas, todo lo que tiene que ver con la libre determinación de los pueblos originarios e indígenas. Y pues sí, es tan amplio que no es nada más la gastronomía, no es nada más, como decías tú ahorita, el baile, ¿no? Pensamos en el baile, el maquillaje, no sé, ciertas manifestaciones culturales que vemos para el grito, para la revolución. Sí. Sin embargo, se nos olvida que el resto del año pues tenemos que respetar esas costumbres y tradiciones. Claro, me gustaría mucho tocar esto y recordar un poco lo que mencionabas hace un momento, Federico, respecto al tema de la dignidad, porque sí creo que hemos tenido unas conductas voraces de pronto desde una perspectiva económica, principalmente económica, ¿no? Claro. O de territorios, ¿no? Digo, a lo largo de la historia de la humanidad lo hemos visto, ¿no? Que se avasallan incluso poblaciones enteras y se reducen al mínimo esas identidades, y por supuesto se sacrifica esta parte de la dignidad. ¿Cómo pues defender esta perspectiva de derechos a la identidad y sobre todo el derecho desde esa perspectiva cultural a la dignidad de las personas sin conflictuarte? Porque por una parte, y muchas personas podrían decir, bueno, es que ¿por qué las personas indígenas no dejan esas tradiciones y mejor se dedican a ser productivas? Porque es un prejuicio, ¿no? También esa Claro. mentalidad. Pero impera mucho esto, Sí. predomina ese pensamiento. Es una historia cultural, esto es parte también de entenderlo. El norte de México, por ejemplo, en su posición geográfica frente a los norteamericanos, pues estamos enfrentando la capacidad de colonializar todo. O sea, no solamente recibimos el proceso de colonización española y nos impusieron ciertas religiones con sangre, ¿no? De manera violenta. Pero es todo así un proceso intercultural. Así nace la cultura mexicana desde el mestizaje, pero reconociendo también que tenemos 67 lenguas, idiomas en este país. El tema es que el dominante es el castellano, ¿no? Bueno, pero ¿y los otros idiomas? Pues hay que los sigan practicando. Los derechos culturales dicen, tú puedes hablar y manifestarte en tu propia lengua, pero no educarte. Hasta que hubo modificaciones de la ley para que la educación fuera intercultural, plurilingüe y etcétera, ¿no? Pero ese proceso ha tardado mucho. Pero para que sucediera, pasó, por ejemplo, que en educación indígena, los maestros, la mayoría de los maestros, por lo menos en lo que se da en Chihuahua, no son hablantes de lengua indígena. Son maestros mestizos que encontraron una coyuntura sindical para conseguir la plaza, el sindicato los apoyó y ahí está. La desgracia de esta decisión fue de que hoy tenemos maestros que no hablan la lengua indígena. Entonces, el conocimiento indígena, ¿cómo se transmite? En castellano. ¿Cómo educas para que lean y escriban? En castellano. Ya lleva un sesgo, ¿no? Claro, y entonces se desplaza la lengua indígena y los territorios tienen que cambiar. Esta es una especie de etnocidio, ¿no? Etnolingüístico. Los pimas, tenemos la desgracia de que prefieren ahora ser apaches que ser pimas, porque a los apaches o los que están haciendo la movilización apache tienen más reconocimiento que los propios pimas. Cuando los apaches no tienen territorio, cuando los apaches que se reconocen como tal, porque también es un derecho constitucional. Si yo me asigno como afrodescendiente, y yo creo que sí tengo algunos rasgos afrodescendientes, pues soy tal. Pero si me decido decir, soy chihuahuense a tapascano y paquimense, pues está bien. Es la propia autoadscripción. Autoadscripción y la identidad se reconoce. Pero la otra es demuéstralo. Entonces entran en conflicto, por ejemplo, las becas. A ver, tú eres indígena, compruébame que es indígena. Claro. Ya estás atentando a su derecho humano.
por pedirle una credencial. Y entonces las instituciones violan este principio y le dan una credencial. Sí, él es indígena o indígena. ¿Sí me entiendes? Es un mundo de problemáticas, de tensiones, contradicciones e incertidumbres en las cuales estamos envueltos con los derechos culturales. Claro, esto va más allá de lo que está establecido en la misma Constitución que mencionaba, ¿no? No es que esté escrito ahí, sino que no se está llevando a cabo, no se está cumpliendo porque a lo mejor no están las condiciones, no está ni siquiera a veces la voluntad, ¿no? O nos rebasa la ignorancia, también las instituciones nos pasa eso, ¿no? Aquí la cuestión es que la Constitución es algo aspiracionista, ¿no? La Constitución es el ideal a donde vamos a llegar. Y obviamente es importante que la Constitución diga y hable de esta dignidad de los pueblos porque los estamos dignificando, ¿no? Al ponerlo ahí por escrito. Sin embargo, sigue habiendo una laguna enorme. ¿Cómo lo garantizamos? Estamos diciendo educación pluricultural, plurilingüe, y no hay maestros para cumplir esto. Exacto. No hay los mecanismos, no hay los medios de defensa, no solo en educación, en el aspecto legal. Estamos diciendo que ellos mismos pueden determinar sus propias normas, que ellos mismos pueden llevar a cabo sus propios juicios con el reconocimiento del Estado, pero no hay un mecanismo que diga cómo el Estado va a reconocer a esos juicios internos, llamémosle así, ¿no? Entonces sigue habiendo muchísimas lagunas de cómo le vamos a hacer para cumplir con eso que hemos prometido en la Constitución. Claro, el discurso es uno y la práctica es otra, ¿no? Así O sea, es. existe la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en México. Y esa ley es el marco global amarrado con la Constitución, por lo menos con el artículo 2 y 3, ¿no? Pero también esta historia de cómo aterrizan es algo que debe ser transversal. Si alguien me dice que la cultura no es transversal, tiene algún problema. O sea, porque la cultura no es el concierto de cada fin de semana de la Orquesta Filarmónica, no, es algo que estás comiendo, Claro. que comunicas con tu lengua, ¿no? Llego yo a Chihuahua hace 35 años y me asignan un vehículo, trabajaba para el Instituto Nacional Indigenista. Y pues yo muy contento porque ya me voy a la sierra con el vehículo nuevo y llego a la gasolinera a cargar gasolina con la pick-up y me dice el gasolinero, oiga, qué bonito mueble. Sí. Yo mirando, pues, ¿cuál mueble? O sea, no entiendo a qué se refiere. ¿El mueble? ¿Cuál mueble? Su mueble, ese nuevo, esa Chevrolet bonita, cremita, qué bonita. No lo entendía. Entonces finalmente, es la pick-up. Correcto. Voy a buscar una vulcanizadora. No, es el desponchado. Si el lenguaje no explica la realidad y no lo entendemos eso, ¿cómo podemos pensar la educación? La educación, que eso es cuando yo digo, la nueva escuela mexicana está tratando de reconocer que la educación debe de regionalizarse en función de tus argumentos culturales, en función de tus vida cotidiana, ¿qué es eso? Entonces estamos buscando, diríamos en el cuerpo académico donde estamos, educar en cultura. Que la cultura no esté fuera, sino esté integrada. Sin embargo, también hay que decirlo, bueno, también se programan estos asuntos de formación ligados también a una perspectiva ideológica de quien está en este momento en los gobiernos o estuviera en el gobierno, quien esté en su momento, no hablo en particular ahora, pero el mismo Estado, o más bien dicho, la misma institución que gobierna, marca también pautas, y esto también nos va haciendo cambios, no necesariamente ligados desde la necesidad de la sociedad, sino también en función de razones o pues decisiones políticas o económicas, como decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo le hacemos para sobrevivir a todo eso? Que miramos los dos. No. Tanto dinero yo. ¿Cómo no, me gustaría tener la respuesta, pero no la tengo. Pero coincido plenamente. Hay ciertas cargas políticas, ¿no? En cualquier sexenio de cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, pues hay cargas políticas. Y parte de lo que comentábamos ahorita previo a la entrevista era que es muy notorio eso, ¿no? O sea, cada cierto periodo, legislatura, perdón, se me fue la palabra, vemos 1000 nuevas leyes de género, de grupos indígenas, de X cuotas, ¿no? Como que siento yo que lo ven como cuotas. Sin embargo,
ya estaba esa ley, simplemente sacaron una nueva que dice lo mismo para decir, bueno, pero creamos 10 leyes este año. Entonces seguimos creando leyes, pero seguimos sin los mecanismos para que se cumplan. ¿Qué hacer? Pues creo que realmente es buscar como sociedad concientizarnos de los problemas que tenemos y ver cómo los vamos a solucionar, y que realmente a través de instituciones como la Comisión pedir que estos derechos efectivamente se cumplan, y que los gobiernos sean un poco más conscientes de dejar de crear nuevas leyes, sino nuevos mecanismos que sirvan para aplicar lo que ya está. Claro, y en todo esto también es fundamental el diálogo, ¿no? El diálogo entre la sociedad, el diálogo con las instituciones, pero este acercamiento con la comunidad a veces no es factible, ¿no? No se queda desde ahí. ¿Qué se puede hacer desde la academia, desde donde se encuentran ustedes, por ejemplo, que están realizando investigaciones, que están haciendo propuestas, que están formando a otras personas en estos temas? Por ejemplo, en el cuerpo académico Desarrollo y Gestión Intercultural, dentro de nuestras líneas generadoras de aplicación de conocimiento, está el patrimonio cultural, la historia, gestión y promoción de la cultura, el territorio, pensamiento crítico. Ese es un campo, ¿no? Y en esa área hemos empujado a que docentes que entran al posgrado, a la maestría o bien al doctorado, generemos investigación sobre estos temas, ¿no? Por ejemplo, es algo bien notable, y lo he estado registrando, es que la educación formal no tiene conexión con los museos. Entonces los maestros o las maestras piden, vayan niños al museo, ¿no? Y registren y hagan un resumen de lo que vieron. Entonces los niños, ¿qué hacen? Copiar cédulas, ¿no? Si el museo no tiene un servicio educativo, lo que va a hacer es que posiblemente, que vayan. Pero si tiene un servicio educativo, dice, está bien, maestra, venga, pero antes hablemos y platiquemos con usted para ver cómo conectamos su necesidad curricular con su necesidad de los niños y del museo. Hagamos un puente. Entonces desarrollamos estudios museopedagógicos, ¿no? Entonces hay estudiantes que he tenido que han trabajado el tema de museopedagogía, conectar Museo Semilla con las secundarias tecnológicas y ver cómo un Museo Semilla, que es un museo tecnológico, se articula. O bien el Museo Casa Chihuahua con secundarias generales, que es un centro de patrimonio cultural, cómo se conecta con la historia, la geografía y la cultura. Pero entonces ya la maestra planea qué contenido hay aquí y lo conecta con la necesidad local. Pero generamos puentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que toda institución genera un proceso de aprendizaje. Generamos procesos de enseñanza, pero no generamos el proceso de planeación y todo lo que implica conceptualmente eso. Los museos viven de la visita de las niñas y los niños. Pero si no se hace la planeación, lo único que se provoca es que los niños van, las niñas van y se vacunan para jamás volver a ir a un museo. ¿Sí me entiendes? Es muy triste. Sí. No, piensa en un museo de arte moderno. ¿Qué pueden hacer? Muchas maravillas. En un museo de historia, qué flojera. Pero la historia es otra manera de repensar nuestra existencia contemporánea. Y eso la maestra tiene que reflexionarlo. Pero los modelos educativos entraban en tensión y conflicto. No es porque yo defina la nueva escuela mexicana, pero hay muchos argumentos para potenciarlo, que eso te lo permite. Usas a los museos regionales para potenciar mis contenidos formativos, pero tengo que hablarlo con el museo, para que también el museo se actualice. El Museo del Desierto Chihuahuense, me tocó construir ese museo, que está en Delicias, es un museo que habla del desierto. Pero no de los vencedores del desierto, sino reconocer que el desierto está aquí, independientemente quieras o no. Claro. Y desde esa perspectiva objetiva, tienes que reconocer que la manera de vivir en el desierto no es vencerlo, sino aceptar cómo el desierto va a haber sequías y no hay agua. Por eso las plantas del desierto generan espinas, para no perder humedad, y generan, a veces cuando tienen hojas, hojitas chiquitas. Claro, tiene que haber una visión
sistémica, ¿no? También para entender Claro. que somos parte de este sistema, o un ecosistema en este caso, pero no está desvinculada una cosa o un elemento del otro. Es lo mismo que pasa en esta perspectiva, apoyándonos en lo que comentas, esta perspectiva de cultura. No está desvinculado un elemento, una decisión que se toma desde un gobierno a todo lo que la sociedad necesita conocer o saber Claro. en general. Por eso es fundamental el diálogo, ¿no? Y aquí se nos está yendo un poquito esa parte, ¿no? Como que no logramos entrar en ese diálogo para discutir lo de fondo y lo esencial. Creo que a veces nos sentimos un poco ajenos, ¿no? Como sociedad. Como a mí no me corresponde que el gobierno se encargue, o que la comisión se encargue, o que los maestros se encarguen. Y no somos responsables de nuestra parte como familia, como escuela, de qué es lo que nos toca hacer cada quien en toda esta cuestión de la cultura, del patrimonio y de la educación en la cultura. Por desgracia, en este país, la educación y la cultura nacieron juntas. O sea, crea Vasconcelos la SEP en el 1921, y iba amarrado la visión de cultural que él tenía, que era muy occidentalizada, ¿no? O sea, se repartieron libros, se pusieron libros del conocimiento europeo, la filosofía europea, ¿no? Entonces, cultura estaba conectado con la civilización. Entonces había que civilizar a los indios, o a los mestizos, a los campesinos con educación. Entonces el proyecto nace así, ¿no? Hoy la política pública cultural y la política pública educativa están desconectadas. Por un lado, por ejemplo, estimulan el Secretaría de Culturas, estimula el desarrollo de museos. Y la Secretaría de Educación estimula la educación en los libros de texto sin visitar museos. Y cuando visitan es con el sentido para que se vacunen y vuelvan a ir al museo. Hay una disonancia en esto también, ¿no? El otro es que la SEP estimula la alfabetización, pero no el fomento a la lectura. El que estimula el fomento a la lectura es la Secretaría de Cultura. Los dos programas están desconectados. Es esa parte que nos falta de construir puentes, ¿no? Y puntos de enlace, de encuentro y de diálogo cercano también. Por ejemplo, dentro de los derechos culturales, es un gran tema que vale la pena reflexionar, está el desarrollo humano y desarrollo cultural. ¿Qué potencias, qué política cultural vas a empujar? ¿Llevar cultura o fortalecer las culturas? Claro. Son dos visiones distintas. Si vas a llevar cultura, estás imponiendo. Entonces ejerces, de acuerdo a la visión del director o secretario de Cultura, su visión de cultura. Si dice que la cultura son conciertos, son artes europeas, eso sí es cultura y lo demás no, tienes una visión de cultura muy clara y estás atentando con la dignidad cultural del resto. Por eso la política cultural está vinculada a reconocer las culturas que tienes en tus regiones, obviamente fortalecerlas. Y fortalecerlas, estimularlas, ¿no? Es un gran reto, claro está. Por eso las políticas culturales están conectadas a la realidad, no a lo que tú piensas que es cultura. Si no reconoces entonces que en cultura hay diversidad, tampoco reconoces o desconoces que la educación está basada en la diversidad. Y la riqueza es precisamente la diversidad. Ahí está. Claro. La misma riqueza de la naturaleza es la diversidad, ¿no? Esto es lo que nos permite entonces construir nuevas propuestas, nuevas sociedades. Recordando un poquito lo que hablábamos acerca de la formación y hablando acerca de cómo le hacemos para cambiar lo que no nos gusta, no nos está llevando por buen camino, cómo le hacemos para formar personas que van a formar a alguien más, es decir, a las personas docentes con estos criterios y esta visión. Bueno, pues empiezo diciendo, ¿no? Obviamente la educación es la base de todo. Creo que necesitamos maestros comprometidos y bien formados para poder formar a los alumnos a la vez, ¿no? Y aquí es donde entran todas las escuelas con las que nosotros trabajamos, que son escuelas de nivel superior, escuelas formadoras de docentes. Y pues, ¿qué nos queda? Empezar por concientizar de los problemas que tenemos, que si no empezamos por reconocer en qué estamos mal, en lo individual y en lo colectivo, pues nunca vamos a salir de lo mismo. Necesitamos
abrirnos un poquito más, leer, conocer, saber más de temas como la descolonización, sobre autores mexicanos, autores latinos, empezar a incluirlos a nosotros mismos en las políticas, que es parte de lo que mencionaba Federico. No es que seamos defensores de la nueva escuela mexicana, yo sí le veo muchas cosas buenas, muchas cosas no tan buenas. Sin embargo, sí hay cierto reconocimiento a nuestra propia cultura. Y una vez que nosotros sabemos de esto, podemos ir formando a nuestros alumnos para que vayan replicando estas nuevas prácticas, este nuevo conocimiento, estas nuevas formas de ver, de empezar por dignificarnos a nosotros mismos, de sobre ver todo eso, de ver otras formas de ver la educación, como decía Federico, dejarnos un poquito de lado de todo lo que es lo europeo, y empezar nosotros mismos a construir nuevos saberes. Esa visión occidentalizada, incluso cuando hablamos de filosofía siempre pensamos en todos los filósofos occidentales, ¿no? Sí, esa es la filosofía. Y hay una nueva filosofía, o una filosofía no tan nueva, pero que no la hemos reconocido, ¿no? La filosofía latinoamericana, por ejemplo. Perdón, sí, es lo que seguimos. Yo también he dado clases en la Facultad de Derecho y seguimos, yo he dado sociología jurídica sobre todo. Seguimos desde filosofía, sociología, derecho, la materia que hablemos, ética, seguimos con los mismos autores de, pues, el medievo. Sí, claro, y lo occidental, claro. Sí. Se nos está acabando el tiempo, esto se va muy rápido y ha sido muy apasionante, yo confieso, de verdad, siento que nos falta el tiempo, pero les vamos a invitar otra vez porque no se concluye aquí. Por supuesto, el tema es muy amplio y muy rico, ¿no? Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. No sé si hay algún lugar donde podamos encontrar más información de esto que han estado comentando. Bueno, los académicos del Centro de Investigación y Docencia tenemos nuestro repositorio de publicaciones. Personalmente en academia.edu, ahí están casi todos mis libros y producciones. Y es sobre educar y en cultura. Prácticamente eso me dedico. Y bueno, también Carla tiene sus publicaciones muy claras ahí en Academia, ¿verdad? En Academia, en Google Académico, en muchos lugares nos pueden encontrar. De acuerdo, muy bien. Pues muchísimas gracias nuevamente a la doctora Carla Nieto, doctor Federico Mancera, por habernos acompañado. Le invitamos también a usted, si siente que sus derechos han sido vulnerados, puede comunicarse con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El teléfono en la ciudad de Chihuahua, pero usted puede hablar desde cualquier parte, 614-201-2990. También puede presentar queja en línea, puede visitar nuestra página en www.cdhchihuahua.org.mx y puede escribirnos al correo de este programa @cdhchihuahua.org.mx. Muchísimas gracias por su compañía. Ojalá que nos acompañe en la siguiente ocasión. Mi nombre es Dinora Gutiérrez. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos me despido. Pásela muy bien. Hemos llegado al final de esta emisión. Pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Esto fue una colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua y Radio Universidad de la UACH. Hasta pronto. Con sentido humano.